La evolución del Estado constitucional. Si entendemos el resultado del Estado feudal, en el sentido en el que ha sido presentado, es decir, como un desarrollo orgánico de mayor grado, ora potenciado ora frustrado, pero siempre tanto hacia atrás como hacia adelante condicionado por unas fuerzas internas y no como una terminación física originada o condicionada por fuerzas más bien externas, podríamos decir que el resultado del Estado feudal queda básicamente determinado por el desarrollo independiente de las instituciones sociales, surgidas a partir de los medios económicos. Tales influencias pueden llegar también desde fuera, desde otros estados foráneos que, gracias a un desarrollo económico mucho más avanzado, gozan de un poder eficientemente centralizado, de una mayor organización militar y de mayores impulsos que lo hacen avanzar en su camino. Hasta el momento, se han abordado algunas de estas etapas y organizaciones. El desarrollo independiente de los estados feudales del Mediterráneo se vio fuertemente interrumpido por el choque con aquellos estados marítimos que gozaban de un mayor crecimiento económico, un mayor volumen de riquezas, además de una mayor centralización como en el caso de Cartago y, sobre todo, de Roma. Puede traerse a colación la destrucción del imperio persa a manos de Alejandro Magno, ya que durante ese periodo Macedonia se había apropiado de los avances económicos de los estados marítimos helénicos. El mejor ejemplo que encontramos en la actualidad lo constituyen las fuerzas extranjeras que han venido actuando en Japón, cuyo desarrollo se vio mermado de una manera increíble por los incentivos militares y pacíficos de Europa Occidental. En tan solo una generación, se pavimentó la senda desde un estado feudal plenamente maduro hasta el completamente desarrollado estado constitucional moderno. A mi juicio, solamente es necesario ofrecer un pequeño resumen del proceso de desarrollo. Hasta donde podemos entender, si bien las pruebas históricas se vuelven más escasas y casi no disponemos de evidencias etnográficas, podría decirse que, como norma general, las fuerzas internas, incluso si no se evidencian fuertes influencias externas, han de conducir a un estado feudal maduro que, basado en un orden lógico estricto, conduce a la misma conclusión. Los creadores de los medios económicos que rigen estos avances son las ciudades y su sistema de economía monetaria que paulatinamente sustituye al sistema de economía natural, dislocando así el eje en torno al cual gira toda la vida del Estado. En detrimento de la propiedad inmueble, el capital móvil adquiere cada vez más importancia. 1. La emancipación del campesinado. Todo ello se produce como consecuencia natural del presupuesto básico del Estado feudal. Cuanto más aumentan las filas de la nobleza terrateniente a causa de los propietarios privados, más probable resulta el hecho de que el sistema feudal basado en la economía natural se desintegre. Cuanto más se confieren y se cultivan por parte de los monarcas de los estados territoriales los derechos de las grandes propiedades inmuebles, tanto más se presenta el Estado feudal como un sistema basado en el pago en especie a punto de desintegrarse. Ciertamente, podría decirse que ambos evolucionan de manera conjunta. Mientras las grandes propiedades se vean relativamente limitadas, se cumple el principio primitivo del apicultor que reserva a sus campesinos la miel justa y necesaria para subsistir. Sin embargo, cuando dichas propiedades alcanzan mayores dimensiones y se anexionan unas a otras tal y como ocurre a menudo nuevos territorios como consecuencia de alguna batalla ganada por renuncia o concesión tras una herencia o un matrimonio entre propietarios con posesiones más pequeñas, repartidos a lo largo y ancho del territorio y alejados de los terrenos del señor feudal, la política del apicultor queda invalidada. Así pues, a menos que el señor feudal de un territorio tenga la intención de mantener a un gran número de capataces que supervisen sus terrenos, algo que sería caro y políticamente insensato, éste tendrá que gravar a sus campesinos con algún tributo determinado, ya sea como arriendo o como impuesto. La necesidad económica de una reforma administrativa coincide, asimismo, con la necesidad política de liberar a la plebe de su riguroso e inflexible estatus. El señor feudal, cuanto más deja de ser propietario de un territorio, más tiende a estar sujeto al derecho público, o sea, más tiende a convertirse en un monarca territorial según aumenta el sentimiento de solidaridad entre el monarca y el pueblo en su conjunto. Ya observamos cómo algunos señores consideraban de su interés el hecho de dirigir un gobierno con mano, no tan dura, dándose esto incluso en el periodo de transición en el que los grandes terrenos latifundistas acabaron convertidos en poderosos principados.
Eso hizo que se educara a la plebe no solamente desde una conciencia más virulenta y contraria al Estado, sino que también facilitó que los pocos hombres libres comunes entregasen sus derechos políticos a cambio de protección y, lo que es más importante, privando así a sus vecinos y a sus enemigos del codiciado capital humano. Cuando el monarca territorial haya alcanzado la plena independencia de facto, su propio interés ha de centrarse sin vacilaciones en seguir avanzando por la senda que fue comenzada. Sin embargo, en el caso de que otorgase de nuevo a sus agentes judiciales y a sus funcionarios nuevas tierras y nuevos campesinos, seguiría estando bajo las órdenes de sus más urgentes intereses políticos por ver que sus subyugados se entregan a aquellos sin limitaciones de ningún tipo. Con el objetivo de mantener el control, el monarca limitará el derecho de los caballeros a recibir ingresos de los terrenos a ciertos pagos en especie y limitados volúmenes de mano de obra, reservándose para sí lo que sus intereses públicos le dicten, es decir, la mano de obra para el trabajo en carreteras y la construcción de puentes. Pronto observaremos que el hecho de que en todo estado feudal desarrollado los campesinos estén divididos entre dos señores feudales que reclaman su servicio supondrá un hecho decisivo para su posterior auge. Por todas estas razones, los servicios que en todo estado feudal desarrollado se requieren del campesinado han de estar limitados de alguna forma. De esta manera, todo excedente pertenece al campesinado libre del control señorial. Con un cambio como este, se revoluciona en esencia el carácter de la propiedad inmueble. El propietario tenía hasta el momento el derecho de adquisición de todos los ingresos, con excepción solamente de los ingresos necesarios para que el campesinado siguiese subsistiendo y perpetuando su clase. No obstante, en lo sucesivo, salvo un gravamen fijo destinado a sus señores feudales como tributo, el producto total de su trabajo pertenece, de pleno derecho, al campesinado. La posesión de vastos territorios pasa a ser un derecho señorial. Con ello se completa el segundo paso que la humanidad tomó en el camino hacia su principal objetivo. El primer paso se dio cuando el hombre comenzó la transición desde su posición de cazador hasta convertirse en agricultor, descubriendo así la esclavitud. La mano de obra trabajadora, que hasta el momento solamente representaba ser un mero fin, acaba convirtiéndose en toda una entidad de individuos capaces de disfrutar y ejercer todo un abanico de derechos. La mano de obra, sin derechos, sujeta a sus señores y sin garantías efectivas de que su vida quedara protegida, pasa a convertirse en el individuo contribuyente de algún monarca. A partir de ese momento, los medios económicos por primera vez, seguros de su éxito, comienzan a desarrollar sus fuerzas de maneras muy distintas. El campesino trabaja con una diligencia y un cuidado sin precedentes, obtiene más de lo que necesita y crea así la ciudad, en el sentido económico del término, es decir, la ciudad industrial. Los excedentes producidos por el campesinado traen consigo una demanda de objetos no producidos por la economía campesina, mientras que al mismo tiempo una agricultura más intensiva produce una reducción de aquellos subproductos industriales que, hasta el momento, eran realizados por parte del mismo campesinado. Puesto que la agricultura y la cría de ganado absorben cada vez más energías de las familias rurales, el hecho de dividir el trabajo entre producción original y manufacturada se hace cada vez más posible y necesario. Las zonas rurales tienden a ser el lugar donde se desarrolla la producción natural, mientras que la ciudad industrial aparece como la sede de la producción manufacturada. 2. Génesis del Estado industrial. Evitemos todo malentendido. No defendemos que la ciudad haya surgido de esta forma, sino únicamente la ciudad industrial. La auténtica ciudad histórica que encontramos en todo estado feudal desarrollado siempre ha existido. Estas surgieron bien a causa de un medio político como fortaleza o bien a causa de la cooperación de los medios políticos y económicos como zona de mercado. También podían haber surgido como una necesidad religiosa, congregándose así en los alrededores de algún templo. Dondequiera que exista una ciudad como tal, en sus alrededores comienza también a crecer la ciudad industrial. En el caso de que no sea así, surge de manera espontánea de una ya existente y madura división del trabajo. Como regla general, se desarrollará a su vez como una fortaleza con sus propios lugares de culto. Estas no son más que adiciones históricas que se producen por accidente.
En su sentido más estricto, ciudad viene a significar el lugar de los medios económicos, así como del cambio o intercambio de valores equivalentes entre la producción rural y la producción manufacturada. Esto corresponde al uso común del lenguaje por el que cualquier fortaleza, sin importar su tamaño y poder, cualquier conjunto de templos, monasterios y lugares de culto en los que no se diera ningún tipo de comercio, se designarían a partir de sus características externas, como una ciudad, o, parecido a una ciudad. Aunque son pocos los cambios acontecidos en el exterior de la ciudad histórica, sí se produce una revolución interna a gran escala. La ciudad industrial se encuentra en oposición directa al Estado. Al igual que el Estado responde a los medios políticos desarrollados, la ciudad industrial responde a los medios económicos. La gran batalla de la que se compone toda la historia universal se libra a partir de entonces entre la ciudad y el Estado. La ciudad como un organismo económico y político debilita el sistema feudal con sus armas políticas y económicas. Con las primeras, la ciudad obliga, con las segundas, la ciudad se hace con el poder de la clase feudal dominante. Este proceso se produce en el ámbito político a causa de las interferencias de la ciudad, ahora centro de su propio poder, en el mecanismo político del Estado feudal desarrollado, entre el poder central y los señores feudales y sus subyugados. Las ciudades representan la fortaleza y los hogares de los hombres dedicados al oficio de la guerra, así como almacenes de material bélico. Posteriormente, aquellas pasan a convertirse en los depósitos principales desde donde se distribuye el dinero utilizado para financiar las batallas libradas entre el gobierno central y los cada vez más fuertes señores feudales, así como las guerras internas entre señores feudales. Es por ello que se convierten en puntos estratégicos de gran importancia o en aliados de gran valor que, mediante distintas políticas previsoras, adquieren importantes derechos. Por regla general, las ciudades están de parte del monarca en las luchas contra la nobleza feudal. Por razones sociales, porque la nobleza terrateniente se niega a reconocer la igualdad social, derecho reclamado por los ciudadanos mejor posicionados, por razones políticas, porque gracias a la solidaridad entre el monarca y el pueblo, los intereses comunes pueden influenciar mucho más al gobierno central que a los propios señores feudales, quienes solo sirven a los intereses privados y, finalmente, por razones económicas, puesto que la vida en la ciudad solo puede prosperar en la confianza, la seguridad y la paz. Las distintas prácticas de la caballería medieval como la ley del más fuerte y la participación en guerras a título privado, así como las prácticas por las que los caballeros se entregaban al saqueo de distintas caravanas, son irreconciliables con los medios económicos, y, por ende, las ciudades resultan aliados fieles de los guardianes que velan por la paz y la justicia. Asimismo, cuando la ciudadanía, armada en su conjunto, saquea la fortaleza de algún varón ladrón, la pequeña gota refleja el proceso idéntico que viene aconteciendo en el inmenso océano de la historia. Con el objetivo de desempeñar su papel político de manera exitosa, la ciudad ha de atraer a tantos habitantes como sea posible y esforzarse también en las distintas consideraciones económicas, puesto que ambas divisiones, tanto del trabajo como de la riqueza, aumentan con la creciente población. Es por ello que las ciudades favorecen la inmigración con todos sus poderes y, de nuevo, muestran con ello el contraste polar de sus diferencias con los señores propietarios feudales. Por su parte, los nuevos ciudadanos que se sienten atraídos por la ciudad abandonan las propiedades feudales, propiedades que ven mermado su poder de tasación y su defensa militar en proporción con la fuerza que van adquiriendo las ciudades. La ciudad pasa a convertirse en una fuerte competidora por ofrecer a los siervos los mejores de los derechos. La ciudad ofrece al campesino una libertad plena y, en algunos casos, también hogares y huertos. El principio, el aire de la ciudad libera al campesino, termina aclarándose de manera satisfactoria y, por su parte, el gobierno central, contento de fortalecer las ciudades y debilitar a los nobles más problemáticos, normalmente confirma mediante disposiciones los derechos nuevamente adquiridos. El tercer gran avance en el desarrollo de la historia universal se observa en el descubrimiento del honor del trabajador libre o, mejor dicho, en su redescubrimiento, ya que se perdió de vista en tiempos remotos en los que los cazadores libres y los primeros labradores subyugados disfrutaban el resultado de su trabajo. Hasta el momento, el campesino sigue llevando la marca del plebeyo y sus derechos casi no se respetan.
Sin embargo, los campesinos siguen llevando la cabeza bien alta en las bien defendidas ciudades de estrechas callejuelas. Es un hombre libre en todos los sentidos, libre incluso ante la ley, ya que encontramos en la cesión de derechos de muchas ciudades francas, Ville Franche, la disposición de que un siervo que resida en ella, un año y un día, sin haber recibido quejas de su señora de ser considerado libre. Dentro de los límites de la ciudad siguen existiendo varios rangos y grados en cuanto al estatus político de un individuo. En primer lugar, los antiguos colonos, hombres de rango similar a los nobles de los territorios circundantes, los antiguos hombres libres de la fortaleza, niegan a los recién llegados, por lo general artesanos y mercaderes, el derecho a participar en el gobierno. Sin embargo, tal y como observamos en los estados marítimos, estas graduaciones de rango no pueden mantenerse sin una comunidad comercial. La mayoría, inteligente, escéptica, estrechamente organizada y compacta, impone la concesión igualitaria de los derechos. La única diferencia es que la batalla ya no se libra en un estado feudal desarrollado, ya que ahora la lucha no compete solo a las partes interesadas. Tanto el señor territorial de un distrito como los monarcas dificultan el pleno desarrollo de las fuerzas a causa de sus intervenciones. En los estados marítimos de la antigüedad no existía el tertius gaudens, el cual podía obtener cualquier beneficio de las batallas dentro de los límites de la ciudad, ya que fuera de estas no existía ningún sistema impuesto por poderosos señores feudales. Estos, pues, configuran los brazos políticos de las ciudades en sus batallas con el Estado feudal, alianzas con la corona, ataques directos y el alejamiento de los siervos de los señores feudales atrayéndolos hacia los aires de libertad de las ciudades. Sus armas económicas ya no resultan efectivas, la transición de un sistema de pago en especie hacia un sistema monetario como medio de intercambio está inseparablemente conectada a los métodos cívicos, y es el medio por el cual se destruye el sistema de pago en especie, terminando así también con el Estado feudal. 3. Las influencias de la economía monetaria. El proceso sociológico establecido por el sistema de economía monetaria es tan bien conocido y sus mecanismos tan generalmente reconocidos que bastará con algunas pinceladas al respecto. Aquí, como en el caso de los estados marítimos, la consecuencia de un sistema monetario invasor es que el gobierno central se hace casi omnipotente, mientras que los poderes locales quedan reducidos a una completa impotencia. El dominio no es ningún fin en sí mismo, sino solamente el medio con el que cuentan los gobernantes para alcanzar sus objetivos, el disfrute sin trabajo de tantos y tan valiosos artículos de consumo como les sea posible. Durante el tiempo en el que predomina un sistema basado en una economía natural no existe ninguna posibilidad de obtener dichos artículos por otros medios distintos al dominio. Los responsables de las expediciones y los monarcas territoriales obtienen su riqueza mediante el poder político. Cuantos más campesinos se posean, mayor será el poder político y mayor también el territorio subyugado, siendo igualmente mayor también el volumen de ingresos. Sin embargo, tan pronto como los productos de la agricultura sean intercambiables por otros productos atractivos, resulta más racional para todos los individuos y, en especial, para un individuo privado, como por ejemplo para todo señor feudal y no monarca territorial. Incluyendo ahora a los caballeros, disminuir tanto como sea posible el número de campesinos y conservar solo a los necesarios para obtener los mayores productos de la tierra, dejando a estos tan poco como sea posible. El producto neto de la propiedad real, en lo sucesivo tremendamente aumentado, se lleva ahora a los mercados y es vendido a cambio de otras mercancías sin prestar demasiada atención al hecho de mantener un adecuado número de soldados. Tras haber disuelto esta compañía, el caballero pasa a convertirse simplemente en el cabecilla del séquito de un señor feudal. Con ello, casi de la noche a la mañana, el poder central del rey o del monarca territorial no presenta rival para el dominio, pues acaba perdiendo todo poder político. Los vasallos rebeldes que tiempo atrás hicieron temblar a los debilitados reyes y monarcas, tras un intento por gobernar conjuntamente durante el corto periodo de gobierno de los latifundios feudales, pasan a convertirse en delicados cortesanos pidiendo favores de algún monarca absolutista como, por ejemplo, Luis XIV. Por otra parte, esta figura se convierte en el último recurso de dichos vasallos, ya que solamente el poder militar, ahora ejercido únicamente por aquel como pagador absoluto de las fuerzas, puede protegerlos de la siempre amenazante revuelta de sus arrendatarios.
Aunque en los tiempos en los que regía la economía natural la corona se presentaba en casi todos los casos como aliada de campesinos y ciudades en detrimento de la nobleza, ahora observamos la alianza que se produce entre reyes absolutistas nacidos del Estado feudal con su nobleza y contra los representantes de los medios económicos. Desde los tiempos de Adam Smith se ha representado habitualmente esta agitación tan revolucionaria como si la ingenua nobleza hubiese vendido su derecho de primogenitura por un mísero plato de lentejas, al mismo tiempo que trapicheaba su posición dominante a cambio de absurdos artículos de lujo. Ninguna opinión puede ser más errónea. En ocasiones, los individuos se equivocan y erran a la hora de salvaguardar sus intereses, ninguna clase se equivoca a la larga. El hecho es que el sistema de pagos monetarios fortaleció el poder central de tal manera y de forma tan inmediata que incluso sin la intervención de las sublevaciones agrarias, cualquier resistencia por parte de la nobleza terrateniente habría carecido de sentido. Tal y como se observa en la antigüedad, el ejército de un poder central, financieramente sólido, es siempre superior a los gravámenes feudales. El dinero permite que los hijos de los campesinos se armen y se hagan soldados profesionales cuya organización sólida resulta siempre superior a la débil confederación de los caballeros armados. Además, el gobierno central pudo contar en esta etapa con la ayuda de cuadrillas armadas de agrupaciones de ciudadanos. En Europa occidental, la pólvora hizo el resto. No obstante, las armas de fuego son un producto que solo puede aparecer en el sistema industrial de alguna ciudad próspera. Como consecuencia de estos motivos militares técnicos, incluso aquel señor feudal que no se preocupaba por lujos recientemente aparecidos y cuyo único deseo es el de incrementar o mantener su independencia, ha de subordinar sus territorios a la misma revolución agraria, puesto que para ser fuerte y poderoso debe tener ante todo dinero. Dinero que en el nuevo sistema se ha convertido en el nervus rerum, ya sea para comprar armas o para pagar mercenarios. De esta forma aparece una segunda garantía capitalista mediante el sistema de pagos monetarios, además de una completa gestión de las propiedades inmuebles, la guerra se desarrolla como una gran organización comercial, los condottieros entran en juego. El mercado está repleto de material para los ejércitos de mercenarios, los antiguos guardas de los señores feudales y campesinos jóvenes cuyas tierras han sido tomadas por estos señores. Existen casos en los que un noble alcanza el trono de algún principado territorial, como ocurrió en multitud de ocasiones en Italia y tal y como ocurrió en el caso de Albrecht Wallenstein, incluso en épocas tan tardías como la de la Guerra de los 30 años. Pero este es un hecho de suerte individual que no afecta al resultado final. Los poderes locales desaparecen de la batalla librada entre las fuerzas políticas como centros independientes de autoridad y mantienen los reductos de su antigua influencia solo durante el tiempo en que sirven al monarca territorial como fuente de suministros, o sea, mientras el Estado se compone de sus latifundios feudales. El aumento infinito del poder de la corona se ve incrementado por una segunda creación del sistema de pagos monetarios, la burocracia. Hemos tratado en detalle el círculo vicioso que obligó al Estado feudal a permanecer en punto muerto entre la concentración y la disolución en la medida en que debía pagar a sus agentes judiciales con terrenos y campesinos, configurándose como enemigos potenciales. El círculo vicioso se rompe con la aparición de un sistema basado en pagos monetarios. A partir de entonces, el gobierno central desarrolla sus funciones mediante empleados asalariados permanentemente dependientes de sus pagadores 149. Asimismo, la idea de un gobierno establecido de manera permanente y tensamente centralizado se hace posible, dando lugar a imperios de una magnitud equiparable a los estados marítimos desarrollados de la antigüedad, los cuales también se fundaron a raíz de un sistema de pagos monetarios. Esta revolución de los mecanismos políticos fue apareciendo en todos sitios mediante el desarrollo de la economía monetaria, con la única excepción que yo concibo, Egipto. Según nos cuentan los expertos, no se dispone de información definitiva, y parece ser que el sistema de intercambios monetarios aparece como una institución madura solamente en Grecia. Hasta esta época, el tributo de los campesinos se pagaba en especie, si bien es cierto que encontramos en periodos posteriores a la expulsión de los reyes pastores en el Imperio Nuevo, aproximadamente en el siglo XVI después de Cristo, que el absolutismo de los monarcas era pleno.
El poder militar lo mantienen mercenarios extranjeros y la administración se lleva a cabo mediante un organismo centralizado de funcionarios dependientes a favor de la corona, mientras que la aristocracia feudal ha desaparecido. Parece ser que estamos ante la excepción que confirma la regla. Egipto es un país de unas cualidades geográficas excepcionales. Situado en un enclave sin parangón, entre las montañas y el desierto, el río Nilo aparece como una carretera natural que atraviesa todo el país y permite el transporte de enormes cargas con una facilidad mucho mayor que cualquier otra vía. Y fue precisamente esta vía natural la que permitió que el faraón llevase los tributos y tasas de todos los distritos hasta sus almacenes, las denominadas casas, y, desde estas, suministrara a sus cuarteles militares y a sus empleados civiles con los productos mismos in natura. Por la misma razón, Egipto, después de haberse unificado en un imperio, permanece centralizado hasta que la intervención de fuerzas extranjeras acaba con su vida de Estado. Esta circunstancia es la fuente del inmenso poder que el faraón ejercía cuando los pagos aún se realizaban en especie, el control exclusivo e inmediato de los productos de consumo diario está en sus manos. El soberano distribuye entre sus empleados solamente las cantidades de productos que estima oportunas y, puesto que los artículos de lujo son prácticamente de su exclusividad, disfruta de una extraordinaria plenitud de poder. Salvo que lo haya llevado a cabo una fuerza poderosa, en todo caso parece que el poder de circulación monetaria fue el que acabó con el Estado feudal. Los campesinos y las ciudades fueron los que cargaron con los costes de la revolución. Cuando se instaura la paz, la corona y la nobleza sacrifican mutuamente al campesinado dividiéndolo, por así decir, en dos mitades idénticas. La corona garantiza a la nobleza la mayor parte de los territorios comunes del campesinado, así como también la mayor parte de las fuerzas trabajadoras que aún no habían sido expropiadas. Por su parte, la nobleza concede a la corona el derecho a reclutar y gravar tanto a los campesinos como a las ciudades. El campesino, que ha crecido sano en libertad, se hunde en la miseria y, por ende, en la inferioridad social. Los antiguos poderes feudales aparecen ahora como aliados para subyugar ciudades, excepto donde, como en la Alta Italia, éstas se convierten en centros de poderes feudales, e incluso en este caso, la mayoría de las ciudades sucumben al poder de los capitanes de mercenarios, los condottieros. El poder de ataque de los adversarios es mayor, el de las ciudades, mucho menor. A causa de la decadencia del campesinado, el poder adquisitivo de estos disminuye y, con ello, la prosperidad de las ciudades, fundamentadas en dicho poder. Las pequeñas ciudades se colapsan, se empobrecen e, incapaces de defenderse, caen bajo el yugo absolutista de algún monarca territorial. Por otro lado, en las grandes ciudades donde la demanda de productos de lujo aparece como un importante elemento comercial, la ciudadanía se divide en clases sociales, desperdiciando así su fuerza política. La inmigración, que ahora se abalanza sobre las ciudades, se compone de mercenarios sin empleo, campesinos sin dueño y operarios paupérrimos venidos de otras ciudades. Se trata, en otras palabras, de una inmigración proletaria. Aparece por primera vez, en la terminología utilizada por Karl Marx, el término trabajador libre, que es quien compite en masa con los de su propia clase en los mercados de trabajo de las ciudades. Y de nuevo la ley de concentración configura unas distinciones de clases y de propiedad de lo más regio, debilitando así el orden civil existente. Se producen arduos enfrentamientos entre las distintas clases, a través de los cuales los monarcas territoriales se hacen con el control en la mayoría de los casos. Las únicas ciudades que estuvieron permanentemente fuera de los peligros del poder del monarca son los primeros, estados marítimos, o ciudades-estado. Como en el caso de los estados marítimos, el eje de la vida estatal ha cambiado de posición. En vez de circular en torno a la riqueza de las propiedades inmuebles, gira sobre la riqueza capitalista, ya que para entonces la propiedad de los bienes inmuebles se ha convertido en capital. ¿Cómo es que, como en el caso de los estados marítimos, el desarrollo no aparece en la expropiación capitalista del trabajo esclavo? Existen dos razones dominantes, una interna y otra externa. La razón externa puede observarse en el hecho de que una rentable y eficiente trata de esclavos se hace casi imposible llegados a estos niveles de desarrollo en el mundo, ya que todos los países al alcance también están organizados como estados fuertes. Ahora bien, donde quiera que fuera posible,
como por ejemplo en las colonias americanas de las potencias de Europa Occidental, el fenómeno sí que acabó desarrollándose. Por otro lado, la razón interna puede encontrarse en la situación del campesino de los países del interior que, en contraste con las condiciones del Estado marítimo, está sujeto no a un señor, sino a dos personas beneficiarias de sus servicios, su monarca y su señor feudal. Ambos intentan mantener la capacidad de los campesinos para realizar sus servicios, algo que resulta esencial para sus intereses. Existen muchos monarcas poderosos que hicieron bastante por sus campesinos como, por ejemplo, los monarcas de Brandenburgo-Prusia. Por dicha razón, los campesinos, aunque miserablemente explotados, seguían manteniendo su libertad personal y su posición como sujetos dotados de derechos personales en todos aquellos estados donde el sistema feudal se había desarrollado en plenitud una vez el sistema de pagos monetarios desbancó al sistema de pagos en especie. La prueba de que estas dos distinciones sean correctas puede observarse sin mayores problemas en el tipo de relaciones que mantenían los estados que ya habían adoptado un sistema de pagos monetarios mucho antes de que el sistema feudal desapareciera. Esto ocurre especialmente en aquellos distritos de Alemania que antiguamente estuvieron ocupados por los eslavos, especialmente Polonia. En dichos distritos, el sistema feudal no se había completado tanto como en las regiones donde la demanda de productos integrales en los grandes centros industriales de Occidente había convertido a la nobleza, sujeta al derecho público, en propietaria de grandes señoríos, sujeta a los intereses económicos privados. En estos distritos, los campesinos estaban sujetos a rendir servicio solamente a un señor que era al mismo tiempo su señor feudal y su patrón, apareciendo así las repúblicas ya mencionadas, que en cuanto la presión de sus vecinos más desarrollados lo permitía, tendían a inclinarse hacia el sistema capitalista de explotación del trabajo esclavo. Lo siguiente es tan bien conocido que solo será abordado brevemente. El sistema de intercambio a través de los medios monetarios madura hasta dar lugar al capitalismo y se originan nuevas clases que se alzan en yuxtaposición a los señores propietarios de los terrenos. El capitalista demanda los mismos derechos de los que gozaban los antiguos órdenes privilegiados, obteniéndolos finalmente tras revolucionar a la plebe. En este ataque contra el sagrado sistema, los capitalistas se alían con las clases más bajas, naturalmente bajo el estandarte del derecho natural. No obstante, tan pronto como se alcanza la victoria, la clase basada en la riqueza móvil, la denominada clase media, tiende la mano a las clases más bajas, hace las paces con sus antiguos enemigos e invoca la teoría de la legitimidad en su lucha contra la plebe. En ocasiones también hacen uso de una vil mezcla de argumentos basados parcialmente en la legitimidad y parcialmente en el pseudoliberalismo. De esta manera, el Estado madura paulatinamente desde el cleptómano Estado primitivo, pasando por los diferentes niveles del Estado feudal desarrollado y el absolutismo, hasta el moderno Estado constitucional. 4. El Estado constitucional moderno. Démonos un poco de tiempo a la hora de abordar la mecánica y la cinética del Estado moderno. En principio, se trata de la misma entidad que el ladrón Estado primitivo o el Estado feudal desarrollado. No obstante, se ha añadido un nuevo elemento, la burocracia. Una burocracia que, al menos, tendrá como principal objetivo el de representar, en la batalla librada entre las distintas clases, los intereses comunes del Estado en su conjunto. Cuán eficientemente servirá a dicho fin será tratado en otra ocasión. Por nuestra parte, centrémonos ahora en analizar el Estado atendiendo a aquellas características que ha ido fraguando desde sus primeros niveles evolutivos. Su forma continúa siendo el dominio, su contenido sigue siendo la explotación de los medios económicos. Esta última sigue estando limitada por el derecho público que, por otra parte, ampara la distribución tradicional de los diversos productos de la nación. Además, también intenta mantener en sus máximos el flujo de los contribuyentes y de los individuos que han de prestar servicios. La política interna del Estado continúa orbitando, como ya se ha mencionado, impulsada por la fuerza centrífuga de la lucha de clases y el empuje centrípeto de los intereses comunes del Estado. En cuanto a su política exterior, ésta sigue estando determinada por los intereses de la clase dominante, que oscilan entre intereses en bienes inmuebles e intereses monetarios. En principio, ahora distinguimos, al igual que antes, solamente dos clases, una clase dominante,
que se hace con una parte superior del producto final del trabajo de la población los medios económicos con respecto a lo que ha contribuido y, por otra parte, una clase dominada, que se hace con una parte menor de la riqueza final respecto a su contribución. A su vez, cada una de estas clases, dependientes del grado de desarrollo económico, se divide en más o menos sustratos o subclases que se clasifican atendiendo a la suerte o a la desgracia de sus niveles económicos. En aquellos estados que gozan de un mayor grado de desarrollo, encontramos que entre estas dos clases principales surge una clase transitoria, que también puede ser dividida en varios estratos. Sus miembros prestan servicios a la clase dominante y obtienen servicios de la clase que se posiciona inmediatamente en el nivel inferior. Con el objetivo de ilustrar lo anteriormente mencionado, basta el siguiente ejemplo: en la clase dominante de la Alemania moderna encontramos tres estratos distintos. En primer lugar, están los poderosos señores feudales que, al mismo tiempo, aparecen como los principales accionistas de las grandes compañías industriales y mineras. Inmediatamente después, y en segundo lugar, encontramos a los jefes industriales y a los bancócratas, quienes en muchos casos pasan a ser propietarios de grandes estados. Como consecuencia de ello, pronto estas dos subclases se fusionan entre ellas. Un ejemplo de esto son los integrantes de la familia Fugger, antiguamente banqueros de los Augsburgo, y de los condes de Donnersmarck, propietarios de extensas minas en Silesia. En tercer y último lugar, encontramos a los señores nobles de la región, a quienes en lo sucesivo denominaremos yanques o nobles hacendados dados a la escudería. Por su parte, la clase subyugada queda en todo caso configurada por campesinos, trabajadores del campo, trabajadores industriales o mineros, pequeños artesanos y funcionarios subordinados. Las denominadas clases medias son las clases transitorias, compuestas por propietarios de grandes o medianas fincas, los pequeños fabricantes y los mecánicos mejor pagados, además de la rica burguesía, como, por ejemplo, los judíos, que todavía no se han enriquecido tanto como para salvar las dificultades que les impiden alcanzar el nivel requerido para unirse en matrimonio con los miembros de la clase más alta. Todos ellos prestan sus servicios a las élites y, a su vez, obtienen servicios de las clases inferiores. Esto acaba determinando el resultado final que se obtiene bien en la clase como grupo heterogéneo bien en los distintos individuos que la conforman, es decir, o bien la clase es aceptada en su conjunto y es integrada en una clase más alta, o bien se despeña fatalmente hasta las clases más bajas. En cuanto a las clases transitorias alemanas, los dueños de grandes fincas y los fabricantes que han amasado una fortuna considerable han escalado posiciones, mientras que la inmensa mayoría de las familias de artesanos han caído hasta las clases más bajas. Es así como llegamos a la cinética de clases. Los intereses de cada una de las clases ponen en marcha un verdadero organismo de fuerzas asociadas, las cuales dotan a una clase determinada del impulso definitivo que la hace avanzar hacia su objetivo. Todas y cada una de las clases comparten el mismo objetivo, el resultado total del trabajo productivo de todos los ciudadanos de un determinado estado. Toda clase intenta hacerse con la mayor parte posible de la producción nacional y, puesto que todas luchan por alcanzar el mismo objetivo, la lucha de clases aparece. Dicha lucha de clases es el contenido de toda la historia de los estados, salvo en la medida en que el interés del estado en su conjunto produce acciones comunes. No obstante, nos limitaremos a ignorar estas luchas, puesto que se las ha dotado de una importancia excesiva mediante el método tradicional del estudio histórico y, además, solo conducen a opiniones sesgadas. Históricamente, esta lucha de clases se ha venido mostrando como una lucha de partidos. Un partido no es en esencia nada más que la representación organizada de una clase. En toda clase que, a causa de la diferenciación social, acabe dividiéndose en otras clases más pequeñas o subclases que defienden intereses distintos, los partidos políticos y las fuerzas que dicen representar dicha clase acaban igualmente desmembrándose y formando otros partidos y fuerzas de menor índole que, dependiendo de sus intereses propios, acabarán aliándose u oponiéndose entre sí. Por otro lado, cuando los contrastes existentes en una antigua clase desaparecen por diferenciación social, los dos antiguos partidos se fusionan en poco tiempo, dando lugar así a un nuevo partido. Como ejemplo del primer caso puede mencionarse la división que tuvo lugar entre los artesanos y las facciones antisemitas del Partido del Liberalismo Alemán, como
consecuencia de que el primero representaba a grupos descendentes y el segundo a grupos ascendentes dentro de la pirámide social. Un ejemplo característico de esta misma segunda categoría puede observarse en la amalgamación política por la que se unieron distintos grupos de agricultores y señores de la clase terrateniente de la parte oeste del río Elba con los campesinos ricos y adinerados propietarios de grandes extensiones de terreno de la parte este. Puesto que los señores terratenientes descienden y los agricultores ascienden, ambos grupos convergen. Cualquier política partidista solo puede tener un propósito: garantizar que la parte representada obtiene tanto como sea posible de la producción nacional total. En otras palabras, la clase dominante intenta defender la posición que tenía según la antigua configuración social y, llegado el caso, aumentar y fortalecer su clase hasta dejar a la clase explotada lo justo y necesario para su subsistencia, tal y como ocurría con el ejemplo de los cazadores y agricultores en capítulos anteriores. Su principal objetivo es confiscar todo el producto excedente de los medios económicos, excedente que aumenta enormemente en una población que se vuelve más densa y en la que la división del trabajo es más especializada. Por otro lado, el grupo formado por las clases explotadas intenta acabar con el tributo que se les grava, así como consumir ellos mismos el producto total. Finalmente, las clases transitorias trabajan todo lo posible con el objetivo de reducir el tributo que pagan a las clases más altas, aunque al mismo tiempo también luchan por aumentar cuanto sea posible los ingresos que reciben de las clases inferiores. Este es el objetivo y el contenido de toda lucha de partidos. La clase dominante lucha sirviéndose de todos aquellos medios que ha venido acumulando gracias al dominio que ejerce. Como consecuencia de ello, la clase dominante vela porque la legislación proteja sus intereses y los ayude en su propósito. Una legislación de clase. Esas leyes se aplican entonces de tal manera que el platillo de la balanza de la justicia los favorezca en detrimento de las demás clases, una justicia de clase. En todo estado, la clase dominante se vale de la administración estatal para satisfacer sus propios intereses de dos maneras distintas: en primer lugar, reservar los cargos más importantes para aquellos individuos pertenecientes a su misma clase, como pueden ser cargos relevantes y ciertamente lucrativos, cargos militares, cargos de gestión gubernamental y también ciertas judicaturas, y, en segundo lugar, mediante todos estos organismos, dirigir la política del Estado y hacer que sus políticas de clase apoyen guerras comerciales, aranceles proteccionistas, políticas coloniales, leyes que mejoren de alguna forma las condiciones de las clases trabajadoras, políticas de reformas electorales, etc. Durante el tiempo en el que los señores nobles gobernaron el Estado, estos lo manejaron a su antojo. Cuando la burguesía se hizo con el dominio, el Estado fue explotado como si de una fábrica se tratase. Finalmente, las religiones, principales aliadas de las clases dominantes, maquillan todo desperfecto en la medida en que puedan defenderlo con su frase de «no toquen las bases de la sociedad». En el derecho público siguen existiendo numerosos privilegios políticos y puestos económicos estratégicos que favorecen a la clase dominante, como, por ejemplo, en Prusia. Un sistema de votación que otorga a los plutocráticos una ventaja excesiva en detrimento de las clases menos favorecidas, una limitación de los derechos constitucionales de reunión, normativas para los sirvientes, etc. Por esta simple razón, la lucha constitucional, librada desde hace miles de años, y que ha estado presente desde que surgiera por primera vez el Estado, sigue estando incompleta. La lucha por una mejora en las condiciones de vida, otra firme reivindicación de los partidos por la que tanto se ha luchado, se desarrolla en los pasillos de los organismos legislativos, aunque a veces también en las manifestaciones que se suceden en las calles, bien con motivo de una huelga general o mediante crueles enfrentamientos sociales. Sin embargo, la plebe ha aprendido, al final y definitivamente, que no es de dichos vestigios de los estratégicos centros feudales de lo que se constituye, salvo en casos más tardíos, la robustez de sus oponentes. No es en las condiciones políticas, sino más bien en las económicas donde hay que buscar la causa de que incluso en el Estado constitucional moderno la distribución de la riqueza no haya cambiado ni un ápice. Al igual que en los tiempos feudales, la masa vive en la pobreza extrema. Incluso en las mejores situaciones, comparten las más miserables condiciones de vida, ganadas a base de un duro
temible y devastador trabajo forzado que no puede enmascararse más tras el yugo del derecho de explotación política, sino tras las necesidades económicas de los trabajadores. Y, al igual que en los tiempos previos a las reformas, la escasa minoría, una nueva clase dominante, un conglomerado formado por individuos que disfrutan de antiguos privilegios y por nuevos ricos, se beneficia de los tributos ahora enormemente engordados, y no solo no presta ningún servicio, sino que se pavonea de su riqueza en la cara del trabajador ostentando un modo de vida descontrolado. Es por ello que, de ahora en adelante, la lucha de clases parece acompañar cada vez más a estas clases económicas que, además de defender unas ineficaces redes de distribución, acaban ofreciendo una cruenta batalla, librada cuerpo a cuerpo, entre los explotadores y el proletariado, un conflicto marcado por las huelgas, las sociedades cooperativas y las agrupaciones sindicales. En un primer momento, la organización económica solicita su reconocimiento y, posteriormente, la igualdad de derechos, acabando finalmente con el control del destino político del Partido de los Trabajadores. Asimismo, el sindicado se hace finalmente con el control del partido. Como ejemplo, exponer que el desarrollo estatal ha progresado de esta forma en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Si no fuese porque se ha añadido al Estado moderno todo un nuevo elemento, la burocracia, el Estado constitucional, aunque más diferenciado y más poderosamente integrado, sería, en lo que a forma y contenido respecta, escasamente distinto a sus prototipos. Como cuestión de principio, los funcionarios del Estado, a los cuales se les paga con los fondos estatales, son desbancados de las luchas económicas de los intereses en conflicto y, por ende, se considera indecente que un individuo que sirve al gobierno participe en cualquier empresa generadora de dinero, algo que tampoco tolera ninguna burocracia verdaderamente ordenada. En el caso de que fuese posible alcanzar por completo dicho principio, y si los funcionarios y agentes estatales no apoyasen esa noción de Estado que su clase tanto defiende, podría decirse que la burocracia funciona de hecho como una fuerza moderadora y reguladora que no participa en el conflicto de los intereses de clase y que podría conducir al Estado hacia su nuevo objetivo. Sin lugar a dudas, podría constituir ese punto de apoyo que Arquímedes requería para mover el mundo, en este caso concreto, un punto de apoyo para elevar el Estado a un plano superior. No obstante, muy a nuestro pesar, el principio no puede completarse. De este modo, los funcionarios no dejan de ser hombres reales, no se convierten en meros entes sin conciencia de clase. Esto puede parecer bastante alejado del hecho de que, al menos en Europa, toda participación de cualquier forma bien definida de organización, como por ejemplo la gestión de vastas extensiones de terreno, continúa entendiéndose como un medio favorable por el que servir al Estado, cosa que continuará siendo así mientras predomine la nobleza terrateniente. Como consecuencia de ello, muchos funcionarios podría decirse que los más influyentes del continente están sujetos a la presión de los feroces intereses económicos, de tal forma que en ocasiones, de manera inconsciente, e incluso contra su voluntad, son arrastrados hacia la lucha de clases. Las ayudas financieras por parte de padres y suegros, así como las propiedades heredadas y los intereses patrimoniales o monetarios de aquellos parientes más cercanos, apuntalan desde los primeros días de infancia el sentimiento de solidaridad que se ha venido adquiriendo para con la clase dominante. No obstante, a causa de la supresión de estas relaciones económicas, el sentimiento de solidaridad previamente mencionado acaba refrenándose y reprimiéndose según los intereses estatales. Por ello, y por regla general, los funcionarios más eficientes, más objetivos y más imparciales se suelen encontrar en países pobres. Por ejemplo, Prusia se hallaba antiguamente sumida en la pobreza a causa del enorme organismo de funcionarios que la arrastraron a través de multitud de problemas. En consonancia con la norma anteriormente mencionada, dichos empleados del Estado estaban completamente disociados con respecto al interés de hacer dinero, fuese directa o indirectamente. Este organismo ideal de funcionarios constituye un caso poco común en los países más ricos. El desarrollo plutocrático arrastra al individuo cada vez más hacia su vórtice, robándole su objetividad y su imparcialidad. Y aún así, los funcionarios continúan con el deber que el Estado les impone, preservar los intereses del Estado, en lugar de los de cualquier clase.
Y preservan dicho interés, incluso contra su voluntad o, al menos, sin reparar en ella, de manera que los medios económicos, que originaron la burocracia, avanzan en su camino hacia la victoria y en contra de los medios políticos. No hay duda de que también los funcionarios realizan políticas de clase, prescritas para ellos por la constelación de fuerzas que operan en el Estado. De esta manera, ciertamente representan a la clase dominante de la que brotaron. No obstante, endulzan en cierta medida la amargura de la batalla oponiéndose a los distintos disturbios y abogan por que se realicen modificaciones en la legislación cuando el desarrollo social alcanza la madurez de su promulgación, sin esperar a que se apacigüen las aguas. Dondequiera que gobierne una casta monárquica que se considere a sí misma como el servidor primero y el beneficiario permanente de la continua existencia del Estado, se fomentará el fortalecimiento de las fuerzas centrípetas y el debilitamiento de las fuerzas centrífugas. En este orden de cosas, hemos hecho referencia en muchos casos a la solidaridad natural entre el monarca y el pueblo como una fuerza histórica de gran valor. En el Estado constitucional completo, donde el monarca solo está sujeto a los intereses económicos privados de una forma infinitesimal, éste tiende a ser un mero funcionario. Dicha comunidad de intereses aparece aquí de una forma mucho más enfatizada que en el Estado feudal o en el Estado déspota, donde el dominio, al menos en un 50%, se fundamenta en los intereses económicos privados del rey. Incluso en un Estado constitucional, la forma externa de gobierno no resulta ser el factor decisivo, la lucha de clases sigue manteniéndose y conduce al mismo resultado tanto en una república como en una monarquía. A pesar de ello, es necesario admitir que existe una mayor probabilidad de que, guardadas las proporciones, la curva del desarrollo estatal sea mucho más pronunciada en una monarquía, puesto que el monarca se ve menos afectado por las pérdidas momentáneas de popularidad y no es tan sensible a las rachas de desaprobación como puede serlo un presidente que es elegido para una determinada legislatura temporal, motivo por el que ha de defender e impulsar sus políticas con vistas al futuro. También merece la pena que hagamos mención de una forma especial de burocracia, el personal científico de las universidades, cuya influencia en el desarrollo del Estado no ha de subestimarse. Dicha burocracia no aparece solamente como una mera creación derivada de los medios económicos, como si lo son los demás funcionarios y agentes estatales, sino que también responde a una fuerza histórica, una necesaria causalidad que, en lo sucesivo, encontramos tan solo como elemento aliado del Estado victorioso. Observamos también que dicha necesidad daba lugar a supersticiones durante el tiempo en que el Estado estuvo en sus niveles primitivos, su retoño bastardo, el tabú, aparece como un medio efectivo de control practicado por la clase dominante. Así pues, a partir de estas mismas necesidades se desarrolla la ciencia, la cual ataca y destroza dichas supersticiones, ayudando de esta forma a cimentar la ruta evolutiva. Esta es la incalculablemente importante función histórica de la ciencia y, sobre todo, de las universidades.